Mi nombre es Mario Pimiento y trabajo en el Moffitt Cancer Center en Tampa. Me siento honrado por haber sido invitado para hablar por lo que ha significado el doctor Patiño en mi vida y en mi carrera profesional. Entonces, muchas gracias por esta invitación y lamento mucho no poder estar allá con ustedes. Estas son mis declaraciones. De eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a tener una breve perspectiva histórica de la cirugía robótica. Vamos a hablar de los inicios de la técnica robótica en cirugía general, de algunas ventajas y desventajas de la cirugía robótica, principios generales, especialmente el presente de la cirugía robótica, curva de aprendizaje y benchmarking, y perspectivas a futura, y finalmente unas conclusiones. Entonces, una breve historia de la cirugía robótica. Cuando hablamos de cirugía robótica, ¿de qué estamos hablando? Siempre pensamos en un robot como esas dos imágenes que hemos visto en muchos televisión, que hemos visto en las películas, y básicamente estamos hablando de un concepto que fue inicialmente acuñado en 1920 por este autor, en el cual el robot designaba a un de manufacturado, que básicamente era un esclavo mecánico. La definición actual llama robot cualquier máquina operada automáticamente que reemplace al esfuerzo humano. Cuando vemos estas imágenes, obviamente nos preocupamos por lo que puede hacer un robot autónomamente, y basado en eso, en 1942, uno de mis autores favoritos, Isaac Asimov, definió las tres leyes de la robótica, que es básicamente lo que nos dice lo que un robot puede hacer o no puede hacer. Entonces, un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley es que un robot debe obedecer las órdenes que den los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes estén en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Esto nos preocuparía porque querría decir que un robot es un ente autónomo. Sin embargo, cuando hablamos de cirugía robótica, no estamos hablando de esto, porque nuestras máquinas no son autónomas, no pueden por sí mismas reconocer su entorno y no pueden tomar decisiones con autonomía. Todo es manejado por un ser humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cirugía robótica? Estamos hablando de una tecnología quirúrgica que coloca un dispositivo electromecánico asistido por computadora entre el camino entre el cirujano y el paciente. Como pueden ver, acá tienen los cirujanos. Todo esto va a darle una señal a los brazos mecánicos que van a hacer la cirugía y a los asistentes al lado del paciente. Entonces, un término más preciso sería un manipulador de telepresencia remota. ¿Cómo se desarrolló estos manipuladores de telepresencia remota? Inicialmente, en los 50 y 60 se empezaron a utilizar la automatización en las fábricas. Y los cirujanos obviamente pensaron qué tal utilizar estos brazos automáticos en cirugía. Y el primer brazo que se utilizó fue en 1985, el brazo Puma 560. Luego, en el 88, en el Colegio Imperial de Londres, se desarrolló un instrumento robótico para poder hacer cirugía de próstata. Y los dos compañías que han sido el hito más importante de la cirugía robótica es la Computer Motion y el SRI Systems. Desarrollaron sus sistemas, el SOP Zeus para la Computer Motion y el Leni Mona Lisa Da Vinci para el SRI Systems. Esto fue aprobado para los estudios clínicos y en 1997 se hizo la primera colecistectomía robótica. Esto fue con el sistema Mona y como pueden ver solo son dos brazos y la cámara sostenida por el asistente. Eh, en el 2000, estos estudios clínicos dieron una aprobación por el FDA para la utilización de los robots. En el 2001, el Zeus hizo su primera cirugía transatlántica y obviamente, como pueden esperar, estas dos compañías se demandaron y finalmente en el 2003 decidieron unirse para poder convertirse en una compañía única. En el 2012 cambió un poco el sistema y empezó el sistema SI, que traía instrumentos nuevos como el bipolar robótico, que se llama el Vessel Sealer. En el 2014 vino el modelo XI, que combinó todos los brazos en una sola parte central y en el cual se pueden combinar diferentes brazos para utilizar la cámara, que ahora es de 8 milímetros, y se empezó a utilizar la grapadora robótica. Y ahora lo que está siendo estudiado es el puerto único o el SP, que es también todo de
en la compañía Intuitive. Como pueden ver, hablamos mucho más de la compañía Intuitive, que es la combinación de Computer Motion y SRI. ¿Por qué? Porque han sido los que han dominado el mercado en los últimos años. Sin embargo, hay muchas nuevas compañías, como pueden ver, Avatera, Hugo, Senhance, Rivo, Versus, que traen nuevos modelos que van a permitir a nosotros utilizar el sistema con un poco más de flexibilidad, porque se puede controlar un poco más el costo, de lo que hablaremos un poco más adelante. Ahora, si nos ponemos en el 2000, cuando inicialmente se aprobó la cirugía robótica, muchos cirujanos empezaron a utilizar los sistemas robóticos para poder hacer sus cirugías. Y esta experiencia del doctor Giulianotti en Italia en el 2003 mostraron sus primeras realizaciones de casos, casi 180 casos, en los cuales hicieron todo tipo diferentes de cirugías. Y en ese artículo pueden ver cómo él nos enseña cómo coloca el robot en diferentes partes para poder completar las cirugías. En Estados Unidos, en el 2003, se hace un consorcio de cirujanos robóticos académicos y publican su experiencia. Son los tipos de casos que se estaban realizando en ese momento. Nos hablan de su tiempo quirúrgico, cuánto tiempo duraron con el robot conectado, nos hablan de su baja estadía hospitalaria, que fue bastante corta, un solo día, nos habla de sus complicaciones postoperatorias, que es normal, pero nos alerta a complicaciones técnicas con la plataforma, como problemas específicos de la plataforma que no se veían antes con las plataformas laparoscópicas. Pero debe haber alguna ventaja, porque todos estos cirujanos que trasladaron su experiencia de la cirugía laparoscópica a la cirugía robótica tenían que modificar su técnica. Entonces, miremos a ver qué es lo que es ventajoso para la cirugía robótica sobre la cirugía laparoscópica y cuáles son sus desventajas. La primera ventaja, obviamente, es que estamos hablando de cirugía mínimamente invasiva y tiene una imagen que es en 3 dimensiones, que es magnificada más de 10 veces. Para el sistema SI es una cámara óptica con un zoom digital, para el sistema XI es una cámara digital con un zoom digital. El tamaño es más pequeño para el sistema XI. Tiene instrumentos con articulación de 180 grados y rotación de 540 grados, por lo cual suturar es mucho más fácil. Y son 4 brazos robóticos, de los cuales se controlan 3 al tiempo, la cámara y 2 más para poder trabajar, y generalmente el otro sirve para retracción. Como el cirujano maneja la cámara y la puede dejar quieta en un solo sitio, hay una estabilidad de la cámara y una estabilidad del campo quirúrgico que es manejado por el cirujano, y hay una disminución de la fatiga porque el cirujano está sentado y una mejor ergonomía. Pero específicamente cuando hablamos de ergonomía, ¿de qué estamos hablando? Muchos estudios se han publicado expresando especialmente estos resultados, pero quiero resaltar uno que fue publicado en el 22, en el cual utilizaron 20 sujetos entre cirujanos y residentes, realizando 77 procedimientos, 29 robóticos y 48 laparoscópicos, y se hicieron cuestionarios, se colocaron sensores y cámaras intraoperatorias y se hizo electromiografía. Y después de realizar estos resultados, revisaron cuáles eran la implicación de la cirugía para el sistema musculoesquelético de los cirujanos. Y como pueden ver, el problema es que muchas veces nosotros en cirugía laparoscópica nos ponemos de una posición inadecuada y hay mucha carga musculoesquelética. Mientras que eso se limita cuando el cirujano está sentado en la consola robótica. Los resultados demostraron que para cirugía laparoscópica había un incremento del entumecimiento de la mano derecha y rigidez del hombro derecho y aumento de la irritabilidad del cirujano. La cirugía robótica se asoció con un aumento de la rigidez de la espalda después de cirugía. Sin embargo, cuando se estudiaron eh, lado a lado la laparoscópica y la robótica, había mucho más dolor en la mano y el hombro derecho, en la mano y en el hombro izquierdo, y una actividad excesiva de los músculos deltoides y trapecio en las operaciones laparoscópicas comparadas con la robótica. Obviamente, esto puede también verse con la cirugía abierta, porque muchas veces cuando hacemos cirugía abierta vamos a tener posiciones inadecuadas que van a aumentar la carga musculoesquelética y el dolor a largo plazo, y obviamente para la longevidad de cirujanos es importante entender estos problemas ergonómicos. ¿Qué otras ventajas tiene la cirugía robótica? Obviamente se elimina el tremor del cirujano en la cámara. Es importante entender que la recuperación postoperatoria es similar a la cirugía laparoscópica, entonces una ventaja sobre la cirugía abierta, y es ideal para entrenar a los residentes con consolas en paralelo, como pueden ver acá. Entonces uno está operando con el cirujano,
que está en entrenamiento, puede enseñarle lo que está haciendo, puede tomar control y de esa manera evitar que se cometan errores y puede explicar específicamente lo que se tiene que hacer porque ambos están viendo exactamente el mismo campo quirúrgico. Y otras ventajas técnicas es que aumenta la precisión. Muchos estudios han demostrado que mejora el número y la calidad de la linfadenectomía y disminuye el sangrado quirúrgico. Y obviamente existe una ventaja por la integración con tecnología futura. Pero ¿cuáles serían las desventajas? La primera y la que vamos a hablar más es el costo, 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 costo. La consola cuesta, el mantenimiento del robot cuesta, cada instrumento tiene un número determinado de vidas, entonces cuesta más y se necesita un asistente con experiencia porque el cirujano está directamente en el campo quirúrgico y si hay algún problema tiene que estar ahí capaz de ayudarnos a eh, permitir que el cirujano entre en el campo quirúrgico y pueda solucionar el problema en el paciente. Para el cirujano hay una pérdida de la retroalimentación áptica, entonces no hay tacto, y obviamente se pueden causar heridas a otros órganos. Hay un incremento en tiempo quirúrgico y un problema importante es que puede haber compatibilidad de las plataformas si uno laparoscópicamente utiliza un instrumento que no existe de manera robótica, como el NCL o como el ligature, puede tener problemas porque no puede hacer exactamente la misma cirugía que estaba haciendo de manera laparoscópica o manera abierta. Obviamente los instrumentos son más grandes que los instrumentos laparoscópicos, lo que puede llevar a más hernias y problemas posoperatorios inmediatos. Hablando específicamente de costo, ¿cuál es el costo del que estamos hablando? Entonces, como pueden ver en este estudio publicado en el 2018, comparando cirugía robótica con abierta con cirugía toracoscópica, el costo en general del personal, el costo de las imágenes diagnósticas, el costo de salas de cirugía son muy parecidos, pero los materiales como los instrumentos que se utilizan cuestan muchísimo más para la cirugía robótica, lo mismo que la amortización del equipo que se compró. Hay una disminución, sin embargo, en la estadía hospitalaria y pueden haber una mejoría en algunos resultados de los pacientes, por lo cual el costo se puede eh, sobreponer un poco. Otro, en este estudio fue muy interesante, viene de Australia, en un sistema público que compraron robots específicamente para empezar de cero esta tecnología y para poder ofrecerla para los pacientes. eh, Descubrieron que su costo tenía un costo importante de implementación, comprando la consola robótica, comprando el equipo de esterilización y remodelando las salas de cirugía, les da un costo muy alto y este costo tiene que distribuirse en los casos que se estén realizando y dependiendo de los casos que se hicieron en este sitio, más o menos el costo por caso aumentó en $4,000, $4,500 y si hubieran utilizado la sala de cirugías de una manera completamente eficiente, aún el costo que tendrían que asumir es alrededor de $1,800, lo que nos quiere decir que aun cuando se hagan las cosas de una manera increíblemente eficiente, va a haber un aumento en el costo de estos procedimientos. Otras desventajas, estamos hablando específicamente del entrenamiento de cirujanos y de residentes, porque hay una curva de aprendizaje que es bastante empinada. Va a haber unos requerimientos de certificación con entrenamiento virtual, un entrenamiento en animado, cirugía en animales, cirugía con supervisor calificado. Y como pueden ver, SEIES y las diferentes sociedades de cirujanos laparoscópicos y robóticos han pedido que haya un mínimo que se realice para que los cirujanos puedan empezar a hacer la cirugía robótica de una manera adecuada y segura para los pacientes. La desventaja final, y esto no estoy escribiéndolo mal, es que la recuperación posoperatoria es similar a la cirugía laparoscópica. Entonces, ustedes pueden tener como cirujanos que son muy eficientes y talentosos con cirugía laparoscópica, van a encontrar una dificultad de empezar una nueva curva de aprendizaje para tratar de poder hacer cirugía robótica. Pero, de nuevo, esperamos que las ventajas permitan a esos cirujanos ver si quieren afrontar aprender cirugía robótica. Específicamente acerca del aprendizaje, nosotros tuvimos un piloto donde 6 centros de entrenamiento de cirujanos oncológicos en Estados Unidos nos reunimos. El sitio inicial era un sitio en Pittsburgh, donde ellos desarrollaron un currículo muy importante, donde ellos tenían un pretest, se hacían 23 módulos de realidad virtual y después se hacía un post-test, luego se hacían un currículo de tejido, de biotejido para hacer anastomosis pancreáticas y para hacer anastomosis biliares.
donde se hacía un video de estos ensayos y estos ejercicios y se le daba feedback a los cirujanos en entrenamiento. Luego se hacían videos intraoperatorios con también un coaching para ver que los cirujanos puedan hacer mucho más eficientes y finalmente darle un certificado. Y todo esto es gratis, todo esto fue apoyado por los sitios de entrenamiento, por la Sociedad de Cirujanos Oncológicos Nacional. Y lo que encontramos lastimosamente es que el único sitio que completó todo este tipo de entrenamiento fue Pittsburgh, donde este entrenamiento inició. No solamente eso, sino cuando ven para la parte más sencilla que fue el currículo virtual, la mayoría de sitios que no fueron Pittsburgh no lo completaron. Y como pueden ver, Pittsburgh empezó teniendo un poquito, demorando un poquito más de tiempo en el pretest, pero el post-test fue mucho más rápido. Y obviamente, si la persona no se entrena y no completa el currículo, es muy difícil que mejoren en estas técnicas quirúrgicas. Lo que se esperaría a largo plazo es que hayan guías muy claras que permitan a un cirujano nuevo empezando este tipo de cirugías robóticas, explicar cuáles son los pasos que tiene que cumplir y cuáles son los tipos de entrenamientos que debe tener para poder realizar nuevos procedimientos o para poder empezar a realizar procedimientos robóticos. Ahora, hablemos de los principios generales, la experiencia actual y la curva de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los axiomas? Primero, es cirugía mínimamente invasiva. Y más aún, el centro de todo este tipo de técnicas quirúrgicas busca la disminución del trauma quirúrgico manteniendo una técnica operatoria adecuada. Entonces, el acceso a la cavidad operatoria debe ser seguro. La posición del paciente es fundamental para poder completar el procedimiento mínimamente invasivo. En este caso, utilizaremos la fuerza de gravedad para ayudarnos a completar las cirugías. Y la distancia entre los puertos de acceso es necesaria para evitar colisiones. En este sentido, nosotros en Moffitt y muchas otras instituciones lo tienen, e Intuitive lo tiene también. Tenemos guías específicas con Atlas, donde tenemos la ubicación del paciente, como pueden ver acá, para nuestras gastrectomías, para nuestras adrenalectomías, para la porción torácica de las esofactomías. Entonces, ¿dónde colocamos los puertos? ¿Cuál es el tamaño de los puertos? ¿Cuál es la posición del paciente? Porque, de nuevo, esto es fundamental para poder completar la cirugía, porque lo que se pierde en tacto para estos procedimientos se gana en visión. Entonces, si tenemos la mejor posición del paciente, vamos a poder completar una cirugía de una manera muy segura y efectiva para el paciente. Se debe mantener la visualización de los instrumentos porque como se pierde feedback táctil, se puede hacer lesiones para otros órganos si no estamos viendo claramente cuando vienen los instrumentos del campo quirúrgico. Los axiomas específicos para la cirugía oncológica es que las indicaciones quirúrgicas no cambian. El cirujano que hace la cirugía robótica debe tener capacidad para la cirugía con técnica abierta, si no, no debe estar realizando estos procedimientos. El procedimiento debe conservar los principios oncológicos como una técnica no touch, resección completa o resección R0, una linfadenectomía completa y en general lo que estamos hablando es otra arma del armamentario, otra herramienta que vamos a utilizar para poder realizar la cirugía que el paciente necesita, no hacer una cirugía inadecuada porque queremos hacerla de una manera mínimamente invasiva. Y es importante entender que la curva de aprendizaje es bastante empinada. En este documento, en este artículo del 2024, pueden ver cómo hay muchos estudios clínicos y metaanálisis que se han realizado de los diferentes tipos de cirugía robótica que se han realizado. Hepatectomías, colectomías, cirugía ginecológica, cirugía artroplástica, cirugía del timo, y no solamente ese tipo de cirugías, sino cualquier cirugía que se pueda realizar de manera mínimamente invasiva se está realizando en este momento de manera robótica. No solo, sino algunas cirugías que no se realizan comúnmente de manera mínimamente invasiva, como puede ser una mastectomía o como puede ser una resección de los nodos cervicales, una tiroidectomía, se puede realizar con tecnología robótica. Y no solo eso, sino que están haciéndose estudios donde se está utilizando cirugía por un puerto único sin gas,
para tratar de ver si es unas técnicas seguras para los pacientes. Pero esto es lo que ha sido hasta ahora el presente, entendiendo que la compañía Intuitive ha controlado el mercado. En este momento están todas estas otras plataformas robóticas que están disponibles para el uso en diferentes países del mundo. Y como pueden ver, algunas son de brazos únicos que se integran. Algunas otras son parecidas al sistema de Intuitive, que es brazos múltiples en una solo consola del paciente. Y esos son los nombres. Lo que nos va a permitir tener estas consolas disponibles es que el costo debe disminuir y la posibilidad de traer cirugía segura para los pacientes en diferentes sitios del mundo debe aumentar. Hablemos específicamente de los resultados clínicos y nos vamos a enfocar un poco, aunque voy a hablar de colecistectomía por un segundo, pero vamos a enfocar un poco en cirugía oncológica compleja, para que vean el impacto que tiene la cirugía robótica en este tipo de cirugías. Pero van a encontrar muy parecidos estos resultados en los diferentes tipos de cirugías que se están realizando de manera robótica, específicamente acerca de la colecistectomía en este metaanálisis publicado en este año. Pueden ver cómo la cirugía robótica se demora mucho más que la cirugía laparoscópica, pero la cirugía robótica tiende a disminuir la incidencia de lesiones de la viabilidad o la incidencia de complicaciones, aunque es una disminución que no es estadísticamente significativa, con un aumento estadísticamente significativo del costo de la cirugía. Entonces, lo que vemos en este caso es que el costo de nuevo es mucho más alto, pero parece que hay algunos beneficios de la cirugía mínimamente invasiva con técnica robótica. Hablando específicamente de la esofagiectomía, nosotros queríamos estudiar cuál es el retorno de la inversión por un hospital después de haber realizado 500 esofagiectomías transtorácicas. Es importante entender que más o menos la mitad de estas cirugías fueron realizadas con técnica abierta en el abdomen y alrededor de 2/3 fueron realizadas con técnica laparoscópica en el abdomen. Y estos son los demográficos de los pacientes. Y lo que vimos nosotros cuando dividimos estos pacientes en cientos, entonces fueron los primeros 100 casos, los segundos 100 casos, los terceros 100 casos y finalmente los últimos, vemos como en la medida que pasa el tiempo, el hospital y todo el equipo quirúrgico tiene una disminución del estadio hospitalaria hasta los últimos 500 casos, hasta los últimos 100 casos de 7 días, una disminución de las complicaciones pulmonares, una disminución de la mortalidad a 30 días, lo que le demuestra al hospital si está pensando en tratar de mejorar los resultados para los pacientes a corto y a largo plazo, que el tiempo y perseverar y seguir que un equipo junto trabaje en estos pacientes va a ayudar a la mejoría de los resultados de los pacientes. Cuando específicamente hablamos de cirugías que fueron realizadas de manera laparoscópica en el abdomen, que son mis casos, los últimos 200 casos que he hecho yo para cirugía mesofágica. Esta es la demográfica y podemos ver que tratamos de enfocarnos más claramente en la curva de aprendizaje y la metodología fue hacer estas gráficas de cum-sum que básicamente quieren decir que lentamente vemos los resultados y vemos las curvas que se generan para ver dónde está para ver dónde está adquirir la curva de aprendizaje. Y lo que vemos es que más o menos a los 60 casos mejora el tiempo operativo y pasa de 440 minutos a 390 minutos. El sangrado intraoperativo mejora a los 60 casos. Las conversiones a cirugía abierta mejoran a 30 casos. De nuevo, estos son mis casos propios, los vamos a publicar este año en el JGO. Pero pueden ver cómo se necesitan más de un poco de casos para llegar a ese punto. Los problemas con deficiencia de la anastomosis mejoran a los 80 casos. Y pueden ver cómo la estadía intrahospitalaria disminuye en la medida que el equipo se hace mucho mejor. Inicialmente 10 días, luego 8 días, luego 6 días, que es después del caso 100. Vamos a ver cómo disminuye la neumonía posoperatoria, la mortalidad y la morbilidad disminuye significativamente después de 100 casos.
Lo que quiere decir no es que estos procedimientos tienen una curva de aprendizaje muy prolongada y se necesita que todo el equipo quirúrgico esté en el mismo nivel para poder darle buenos resultados a los pacientes. Estas diapositivas las conocen, las presenté hace un año para hablarles un poco de la experiencia en Moffitt del Whipple robótico y lo que pueden ver es que ha aumentado la cantidad de Whipples que hacemos, pero también vemos que con el tiempo mejora los resultados para los pacientes. Entonces, en los últimos 20 casos, vemos como el tiempo operatorio es menor de 400 minutos, el sangrado es alrededor de 200 mililitros y la estadía hospitalaria es alrededor de 6 días, con la fístula pancreática de grado A del 18%, perdón, del 18%, B y C del 9%, de grado A, B y C del 18%, grado B y C del 9%, fístula biliar solo un paciente, retardado del vaciamiento gástrico de 18%, 3% pacientes que requirieron nutrición parenteral prolongada, con reoperaciones solamente en 6% de los pacientes, y estas son las razones por operaciones, y la mortalidad de 2,9% a los 90 días. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Obviamente, el American College of Surgeons es claro que en este editorial, en el boletín del American College of Surgeons, pueden ver cómo alguna vez se pensó que la cirugía robótica era una idea futurista y hoy básicamente se está realizando en todo tipo diferente de cirugías y operaciones para cirujanos generales y cirujanos de subespecialidades. Específicamente para cirugía general, el colaborativo de Michigan, que fue publicado hace un par de años, nos mostró cómo la cirugía robótica aumentó al 15% en el 2018 y hernias inguinales pasaron de 0,7% a 28%. De nuevo, lo que nos quiere decir que esto está pasando y va a seguir pasando en nuestros pacientes, especialmente en un país como Estados Unidos. Eso es lo que espera Intuitive, que sea el crecimiento del 21 al 22 al 23, y eso es lo que hemos visto, especialmente dado por la cirugía general, que sigue aumentando año a año en Estados Unidos. Y como pueden ver, de nuevo, tenemos no solamente la compañía Intuitive, pero muchas otras compañías que nos van a permitir disminuir el costo de adquirir y mantener estos robots en nuestros hospitales. ¿Qué viene en el futuro? La simulación, y como pueden ver, no estamos hablando solamente de las habilidades mínimas que puede tener uno para poder realizar la cirugía, pero realmente módulos como los que hay en esta compañía que es Surgical Science, donde el cirujano puede tratar de hacer hernias, puede tratar de hacer histerectomías, prostatectomías, colecistectomías, y no solo eso, sino en otros tipos de módulos como el que tiene el de simulación de SimNow, que es el Intuitive, de nuevo, entre otros. Hay manera de realizar prostatectomía de manera simulada, o hay una colecistectomía dirigida donde le van diciendo al cirujano qué tipo de instrumento tiene que utilizar, qué tipo de disección tiene que hacer, o módulos en el cual se trata de duplicar y replicar el manejo de colecistitis, aprendiendo a manejar ICG y aprendiendo a disecar en un campo que sea mucho más complicado. Pero el objetivo a futuro será que la simulación sea específica para los pacientes. Lo que quiere decir es que nosotros agregamos a la simulación la anatomía del paciente, y estos programas permiten convertir las imágenes de los pacientes en información que se puede grabar en un simulador virtual, con lo cual el ideal sería que para cirugías complicadas pudiera el cirujano practicar la cirugía de manera virtual. De esa manera se evita causar problemas grandes para los pacientes y se disminuye el tiempo quirúrgico. La inteligencia artificial está aquí y está siendo utilizada de manera actual. Esto es lo que nos dice de nuevo en el boletín, en este editorial. El American College of Surgeons nos muestra lo que está siendo utilizado y los avances que están siendo esperados en inteligencia virtual, diciéndonos dónde se puede disecar, dónde no se puede disecar, cuál es el riesgo de causar una herida en la viabilidad, por ejemplo, en colecistectomía.
Sin embargo, hay programas y hay compañías como el Theater que tienen integración actual de la inteligencia artificial en salas. Se utiliza especialmente para cirugía mínimamente invasiva porque necesita una cámara y básicamente en la medida que se conecta el programa empieza en tiempo real a dar alertas, a decirle al cirujano que puede estar teniendo mucho sangrado, le está avisando en tiempo real a las otras personas en salas de cirugía que la cirugía se puede demorar mucho más y hay sugerencias en tiempo real para tratar de minimizar los problemas con cirugía. Es importante entender, sin embargo, que en este momento no hay claridad de la parte ética ni la responsabilidad legal de estos tipos de plataformas de inteligencia artificial y va a ser una discusión muy interesante a largo plazo. En conclusión, la cirugía robótica es parte del armamentario de la cirugía mínimamente invasiva. Como tal, permite superar algunas limitaciones de la cirugía laparoscópica, especialmente como los mostré, para procedimientos oncológicos complejos como pueden ser esofagectomías, gastrectomías, cirugías de pancreaticodenectomías. El alto costo es una limitación muy clara para la adopción y expansión de esta técnica quirúrgica. Y cada vez la tecnología y la literatura nos habla un poco más, pero los resultados quirúrgicos parecen favorecer en ciertos aspectos a las técnicas robóticas. Sin embargo, falta mucha literatura para poder definir la relación costo-beneficio. Esperamos, sin embargo, que el costo disminuya en la medida que hay nuevas plataformas en las cuales se espera que el costo sea mucho más bajo. Y si se pueden reducir los costos y va a empezar la competencia entre las diferentes compañías, puede aumentar la innovación, porque en este momento todavía estamos siendo dependientes de una compañía principal que es Intuitive y no es bueno que sea la única compañía en el mercado. Esto es lo que tenía que presentarles. Muchísimas gracias. Este es mi correo si tienen algún tipo de preguntas. Y la verdad, me siento honrado de haber presentado esta charla para ustedes hoy.